Bienvenidos a Calvary Podcast. El día de hoy tenemos un invitado especial. Johnny, ¿cómo está? Bienvenido. Pastor, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, hombre, de un día para el otro, pero aquí estamos para conversar acerca de tu vida y gracias también por abrir tu corazón y decir quiero compartir mi historia. Johnny, ¿cuántos años tiene usted? 44 años. ¿Y cómo han sido esos 44 años de su vida? Una montaña rusa realmente. Una montaña rusa. Sí. Su niñez. Una niñez muy especial realmente porque desde que tengo uso de razón he tenido cierto recelo con muchas partes de mi niñez. Realmente tengo imágenes que no han sido nada buenas. Por ejemplo, una de ellas, no me gustaba la Navidad. ¿No te gustaba la Navidad? No. ¿Qué? ¿Tenías miedo a qué? ¿O alguna experiencia? Una experiencia de la niñez, realmente que tengo como una imagen grabada en mi cabeza. Por eso es que cuando llegaban esas épocas era la nostalgia del tiempo, ¿De qué de la tiempo? época, de la reunión, de los familia. Entonces yo no conocía la Navidad como lo conozco ahora. Tenía otra percepción, pero de niño realmente a uno pega esas imágenes. Imagínense un niño que no le guste la Navidad, los regalos, la cena, las reuniones familiares, etcétera. Exactamente. Una de esas, como mi mamá me decía, que ella anhelaba haber conocido a Cristo antes, Ya, porque dice, bueno, como cualquier ser humano, tiene sus errores, ¿no? ya. Pero ella me decía que debía haber conocido antes porque una de esas historias de la niñez era que nos regalaban juguetes, Ya. pero no podíamos tocar los juguetes porque se rompen o se dañan. Ya, Entonces yo decía, pues, entonces, ¿para qué nos compran si van a tener ahí? claro. Sí, entonces esas cosas eran como que yo de niño decía, entonces, ¿para qué? ¿Para qué me dan juguetes si no voy a poder jugar con ellos? Exactamente. Ya. Me compraban ropa o zapatos nuevos, y no te pondrás que se ensucian o se gastan, entonces, ¿para qué me compran los zapatos si se va a Los ensuciar? regalos son para jugar, la ropa para Exactamente. vestir y los niños, los regalos cogen, arman, desarman y Entonces, en un niño, eso como que no cuadraba bien, pero bueno, esas imágenes tenía de la niñez. ya eso afectó a Johnny. Ahora, y en lo que va creciendo, a más de la Navidad, algún evento especial que... Todos los eventos especiales que tenían que ver con familia. Año viejo, año nuevo, carnaval, Semana Santa, todo lo que tenía que reunirse, no me gustaba. Prefería quedarme solo en casa Mientras tu familia se mientras iba, se iba. Exactamente. o sea, tenías como un rechazo a ese tipo de celebraciones familiares. Sí, un desapego total realmente. Creciste solitario. Sí. ¿Tenías amigos, la escuela? ¿Cómo era tu vida en el sistema educativo? Sí tenía amigos, era por lo general también un buen estudiante, pero así grandes amigos en la escuela, en el colegio, bueno, todavía conservo una amistad con alguno de ellos, pero la mayoría sí que llame yo grandes amigos, muy pocos realmente. Ya, muy pocos. Y cuando termina la escuela, colegio, ¿qué pasó? Colegio, asimismo un niño rebelde, joven rebelde. Me Johnny, gustaba, ¿qué me, diría tu mamá si estuviera aquí? me gustaba, uy, mi mamá, me gustaba dar la contra a todas las personas. A todas las personas. Sí, me gustaba dar siempre la contra, yo era así. Ya, Entonces, una vez mi mamá fue, creo que a preguntar mis notas en el colegio y viene ya. con el inspector y me llaman. Y yo digo, ya vuelta, ¿ahora qué hice? Y ahí, no, dice, le está buscando su mamá. Entonces era más o menos un joven, no tan problema, pero sí era un Pero poco. sí hacía rebeldías. Sí, sí. Sí hacía rebeldías. Y ese joven se enamoró, trabajó. ¿Qué hiciste en la adolescencia más ser rebelde? En la adolescencia, y yo casi no era mucho de tener novias. Ya. No, me gustaban, claro, las niñas, pero no, en el colegio creo que tuve solo una enamorada, pero fue de un mes y eso fue de vista, nada más. No, somos novios, pero tú no sabes. Exactamente. Conversábamos todo, pero no, todos los 6 años de mi colegio no estuve prácticamente con nadie. ¿Y cómo era tu relación con tus padres? Eh, un hogar, yo le veía perfecto, Ya, pero había muchos problemas dentro de mi hogar. Con mi padre, con mi madre igual. Mi papá tenía una forma de amar muy diferente. Él se crió sin papá, se crió en la calle. Entonces su manera de amar era dándonos cosas o comprándonos cosas para quizás tapar los errores que tenía con nosotros, sus hijos. Entonces mi papá me venía y decía que yo era el hijo preferido. ya.
delante de mis hermanos. Y el hermano mayor, él me cascaba, pues. Teníamos siempre Porque ese tú eres el conflicto. preferido. Sí. Entonces, como que empezó a haber una división, yo el preferido de mi papá y él el preferido de mi mamá. Esa era la forma que yo le veía. Entonces, había ese conflicto dentro del hogar y eran las peleas, pues, con mi hermano, más que todo con el mayor, eran unos rounds Broncas ahí, fuertes. sí. ¿Por qué? Porque a veces los padres decimos cosas que afecta y daña el corazón de los hijos. Es como la historia de Jacob y sus hermanos. Le dio la túnica de colores a José y eso generó envidia en el corazón de sus hermanos que terminan prácticamente botándolo en el pozo, mintiendo una mala bestia le ha comido y terminó de esclavo en Egipto. Padres, ¿qué les dirías a los padres que hacen eso, Johnny? Es como dar la túnica de colores con los halagos, que no debe ser de esa forma. A mí mi papá me dio esa túnica al decirme que yo era el más inteligente, que era el preferido, y mi hermano, obvio, pues el mayor, no le daba mucho al estudio, perdió los años, en cambio yo era diferente. A pesar de que era medio rebelde, era un buen estudiante. Entonces mi papá siempre nos ponía en eso, con esas palabras. A mí me dio esa túnica. Entonces a los padres, ¿qué les diría? Que realmente hay que cuidar también las palabras de lo que le dicen a los hijos, lo que decimos a nuestros hijos, Y, porque puede dañar su corazón. y frente a todos ellos o comparar a los niños. Eh, en frente de todos, Ya, la comparación así. ya, y ahora, ¿cómo está la relación con tu hermano? Sí, mucho mejor, casi a los años después que ya vamos a tocar ese tema, mi Ujú, hermano estuvo conmigo en la situación que yo viví ujú. unos años más adelante. Entonces la relación se ha mejorado bastante con él ya siendo adultos, aunque sí discrepamos en muchas cosas todavía, pero ya no nos damos de golpes, ya se ha Ya conversado. vamos madurando, vamos Exactamente. creciendo. ¿Y qué estudiaste en la universidad, John? Eh, no tenía yo un rumbo fijo. Estudié diseño gráfico, luego estudié ingeniería en sistemas, luego me pasé a psicología, O sea, luego inglés y no tenía yo un rumbo fijo en ese tiempo, porque para mí era el mundo, era la fiesta, eran mis supuestos amigos, mi estilo de vida. Entonces no tenía yo un futuro porque mis pensamientos eran, no me voy a casar, no voy a tener hijos, voy a ser tío para siempre, tío forever. Entonces no tenía yo esa visión de un futuro para mi vida. de construirte algo para ti, Exactamente. de crecer académicamente, financieramente, No vivir la vida tenía, loca y punto. sí. ¿Y qué aprendiste de visitar tantas facultades de la universidad? Ahora puedo decir que fue una pérdida de tiempo, pero en ese tiempo no me importaba, porque hubo varios lapsos de mi vida donde yo no me acuerdo. Realmente son años que no me acuerdo qué es lo que hice en ese tiempo, porque vivía realmente solo alcoholizado. ¿Qué le dice a los jóvenes que están tratando de encontrar una carrera a estudiar? ¿Qué deberían hacer para no estar divagando, saltando de facultad en facultad? Ahora lo que yo puedo decir es que si es que algo les interesa o les gusta, que busquen una guía, alguien que les guíe y les oriente, lo que yo no tuve en mi adolescencia, una guía que me sepa decir esto tienes que hacer o darme un consejo de vida. No tuve yo eso, por eso yo creía, tomaba mis propias decisiones y creía lo que yo estaba haciendo era perfecto, pero jamás de eso. Ahora, después de que yo hago una retrospección de mi vida, necesité bastante un apoyo de alguien, alguien que me guiara en las decisiones que debo de tomar o debí tomar en ese momento. Ahora lo que yo les puedo decir es que si es que algo les está moviendo, están en una duda, busquen una guía para que les sepa decir o orientar lo que deben de hacer. Excelente, siempre a veces la ayuda, el padre, el profesor, los profesionales pueden ayudarte a encontrar tu propósito, la razón por la cual estás en este planeta. Johnny, ¿cuál ha sido el peor consejo que le han dado en su vida? Vive la vida que es única, que es una sola, ¿Y cómo lo vivió? loco. ¿Y le Eh, ayudó a ser mejor persona? no, para nada. Más bien salía el lado malo que yo tenía. ¿Y cuál es ese lado malo, Johnny? Hablando de la niñez, crecí muy aislado. Últimamente conversando con mi mamá me decía, yo no me daba cuenta de lo que te pasaba, porque yo solo veía a tu hermano mayor, los problemas que él tenía. Mi hermano era muy abierto en todas sus cosas. Venía haciendo cosas malas y Ujú. decía, y contaba a mi mamá. Yo decía, Ya. pero mire, le cuenta y no le dice nada. En cambio, yo sentía como un vacío, un desapego hacia mi mamá y hacia mi papá también, porque a pesar de lo que me decía, no me sentía yo muy querido.
A pesar de que papá decía es mi favorito, es inteligente, pero eso no fue Exactamente. suficiente. No, no, ¿Qué es no. lo que el Johnny buscaba más de las palabras del papá? Amor. Yo siempre eh, quería llegar a los brazos de mi mamá como bebé, sentirme acurrucado en sus brazos. Y ella estaba enfocada en el otro hijo. Sí. Y eso es peligroso, ¿no? Muchas veces los seres humanos en América Latina, yo creo que en todo el mundo, no tenemos como la valentía de decir, dame cariño. Sí, Yo tengo mi hija y dice, papá, dame cariño. O sea, y dar cariño es abrazarle, jugar con ella, rascar la espalda. Porque le educamos a decirle, expresa lo que necesitas, pero con palabras, por favor, no con berrinches. Di, quiero cariño, quiero comer. Eso hay que enseñar a las personas, a no tener miedo a decir, te necesito, mamá. Dame un abrazo, papá, o conversemos, hermano, o comamos esto, porque eso es parte de mejorar el estima y el valor de las personas. Johnny, la peor decisión que ha tomado en su vida. no obedecerle a mi mamá, no escucharle. No escuchar a mi mamá. ¿Qué no Sí. escuchó? ¿Qué no escuchaste a tu mamá? La otra etapa de mi vida ya fue cuando justamente estaba ya esperando un hijo. ¿Ya? ¿Te casaste? Ese tiempo no, Ay, no, no. Entonces, yo había dejado ya un trabajo y me dije, bueno, voy a estudiar, ahora sí tengo 30 años, ahora sí, ya nos fuimos a los 30 años. O ya sea, todo ese tiempo estaba el Johnny perdido. deambulando por la vida. Exactamente, no El tío sabía. Forever. Sí, 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 no tenía un rumbo. Entonces Ujú. a los 30 años me senté y pensé y dije, bueno, ya tengo 30 años, todavía puedo estudiar 5 años, ser un profesional y ese era mi pensamiento. Entonces entré a un propedéutico para estudiar economía, Ya. otra carrera más. Inglés, italiano, economía, Entonces ingeniería. ahí le conocí a la mamá de mi hijo Ya. y pues se quedó embarazada. Y yo, unos meses después, le dije, bueno, que nos casemos, pero yo no tenía ese sentimiento, no tenía esas ganas, simplemente iba a ser papá. Yo siempre he querido ser papá joven desde los 18 años. Pero al mismo tiempo no querías casarte. No quería casarme porque tenía esa figura de mi papá que era papá joven. Ujú, Entonces mi papá era joven a comparación de nosotros, igual mi mamá. ujú. Entonces yo decía, quiero ser papá, pero a los 18 años, pero no casarme. Entonces, el saber que iba a ser papá para mí me llenó el corazón, pero no tenía yo ese deseo de compartir mi vida con alguien más. Ya. Entonces, ahí fue que el 1 de noviembre del 2010, recuerdo perfectamente esa Hace fecha, 15 años atrás. que, que llegaba había buscado trabajo y me habían dado, había ido a trabajar todo el día. Llegué en la noche, eran fiestas de Cuenca, y yo súper cansado, todavía vivía con mi mamá, entonces le dije, mamá, ya vuelvo. Me voy a dar una vuelta. Y mi mamá me dijo, mi hijo, no te vayas, quédate descansando. Y dije, mamá, no, ya vengo porque la otra semana me caso y de ahí sí va a cambiar mi vida. Y eso fue lo que, no escucharle esas palabras, lo que sucedió después. ¿Qué sucedió, Johnny? Bueno, efectivamente salí, me divertí, tomé con mis amigos ese día y era amanecer del 2 de noviembre, que llegué a prácticamente 2:30 de la mañana a mi casa. Afuera, ni siquiera entré. Ya. Entonces mi mamá abre la ventana y me dice, hijo, ya entra. Entra. Y digo, mamá, estamos aquí afuera de la casa. No pasa nada, ya voy. Nos acabamos esta botella y entro. Y mi mamá enojada, ya uno adulto, cerró la ventana y luego de eso vienen unas 2 personas, así mismo estaban alcoholizadas. Y entre alcohol y alcohol hubo una pequeña riña ahí en ese momento. Entonces nos dimos de golpes, ellos se fueron. Unos 15 minutos más tarde, estas personas llegan con 3 más, pero eran delincuentes. Ujú. Y ellos vinieron con cuchillos. Entonces algunos corrieron, otros nos quedamos en la riña y a mí me dan 4 puñaladas. Caigo tendido en el piso, hubo un pleito muy fuerte y entre eso había un muerto. Alguien murió en esa Alguien riña. murió en esa riña. Y llegó la ambulancia, me llevó al hospital, por pocos milímetros no me perforan el pulmón.
A lo que yo despierto, veo a 2 policías a mi lado, veo a fiscal de turno y una persona diciéndome, él fue. Entonces lo que para mí era, mamá, ya vengo, fue ir a la cárcel, acusado de homicidio. Te acusaron de homicidio por esa bronca. ¿Y cómo viviste ese proceso, Johnny? Te ibas a Eh, casar la siguiente semana. ¿Cómo afectó tu relación, tu familia, toda esa historia? Fue un shock porque es como que uno abriera los ojos al mundo. Le comenté, pastor, que yo años atrás vivía como que no tenía una historia en mi cabeza, pero después de ese momento se abrieron mis ojos. Vi la realidad en la que estaba, pero a veces me negaba porque pensaba que todo era un sueño. Luego vi venir a mis amigos, vino ese momento la mamá de mi hijo, mi mamá, yo ahí todo herido, acusado con policías. No sabía realmente lo que pasó. Estuve 2 días en el hospital y así todo herido, me llevaron a la cárcel. Ya. ¿Y Y cuánto tiempo permaneciste en la cárcel? aquí entra lo que es Dios. Ya. Eh, porque yo hace años, aquí hago una breve introducción a lo que me pasó en la cárcel. Porque más o menos cuando tenía unos 20, 21 años, me fui a la orilla del río. Como siempre me gustaba andar solo. Me fui a la orilla del río a estar pensando, estaba tomando solo. Y se acerca un joven y me dice, Dios me mandó a buscarte a ti, porque en mis sueños me dijo que viniera a este lugar por una persona y esa persona eres tú. Yo le dije, este está loco, que en mis sueños estoy soñando pendejadas entre mí, decía. Entonces dice, te invito a una iglesia, porque Dios me mandó a llamarte, que te ama y que te está cuidando. Yo simplemente me sonreí, le dije, loco, fanático, y era otro joven más o menos de mi edad, y no le hice caso. Pasaron unos años, a mí me gustaba leer bastante la Biblia, pero para dar la contra al resto, no para No para conocer a Cristo, aprender, no para no, conocer a Dios, sino para pelear, para pelear, debatir. debatir, exactamente, me gustaba eso, debatir con la gente por la religión. Pero ya en la cárcel, mi mamá me dice, ¿qué te traigo? Y digo, tráigame la ropa más vieja, los zapatos más viejos y tráigame la Biblia. ¿Por qué la ropa más vieja? Los zapatos más viejos. Es que en la cárcel acá era bien feo, porque yo tenía esa visión de que ahí te quitaban todo cuando tú entrabas. Y unos meses atrás yo siempre pasaba por la cárcel y decía, ojalá lancen una bomba y se mueren todos los de ahí, asesinos, delincuentes, lacras para la sociedad. Yo decía eso cuando pasaba por la cárcel. Y ahora me tocó a mí entrar por esas puertas, Estar dentro, estar dentro de con la las cárcel, lacras. con toda esa gente. Ya entonces tu mami te trae la ropa más vieja, la Biblia. Era día de visitas, estuve desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde sentado al lado del policía. Y yo veía el tiempo pasar extremadamente lento y no entendía la realidad de lo que yo estaba viviendo. Tú pensabas que ibas a salir pronto. Claro, pero el momento que me tocó entrar y me llevaron a la celda, me arrancan el bolso que andaba llevando de la ropa, me quitaron y se fueron corriendo. El guía se rió y dijo, hey, devuélvele. Subí por las gradas, era el camino más duro que he caminado. Me llevaron a la celda, me abrieron y yo estaba en trance realmente. Lo primero que vi cuando entré a esa celda fue un grupo reducido de personas en un espacio extremadamente pequeño. Una persona a mi izquierda leyendo la Biblia y otras personas acá hablando. Ah, tú eres el que mataste. Dijo, no, yo no fui. A mí casi me matan. Ah, no, tranquilo, hermano, bajito, unos 12 años vas a pasar tú aquí. Yo, mi corazón latía, lloraba y fue terrible los primeros días ahí, porque como estaba herido no podía moverme mucho, me tuvieron aislado por 15 días.
Entonces cada rato era, ¿y cuándo bajo al patio? ¿Cuándo bajo al patio? Que me están esperando los líderes de ahí para decirme las reglas. Hay reglas en la cárcel, Hay ¿no? reglas, claro, hay reglas. Entonces fue la primera vez que me sentí impotente por desobedecer a mi madre. Ahí es lo que yo recuerdo en Proverbios 1:16, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Fue el primer versículo que leí cuando estuve en la cárcel, porque recordé que mi mamá dijo, no te vayas. Y No te esas vayas, personas, quédate en casa. quédate en casa. Cuán Y importante es obedecer a los padres, ¿no? sí, ¿Cómo fue tu tiempo en la cárcel? ¿Qué aprendiste? ¿Qué viviste? ¿Qué dirías a las personas que a veces por el enojo, la ira, el alcohol, podemos tomar decisiones que pueden llevarnos a terminar en lugares que nunca imaginamos? ahí fue que aprendí realmente, porque yo fui con una predisposición de conocer realmente a Cristo En la cárcel. en la cárcel, porque ya asistía a la iglesia. Yo conocí Capilla Calvario por una presentación de un niño Ujú. que me invitaron y desde ahí me quedé, pero de ahí veía sus prédicas que decían que no puedo ser tibio. Entonces yo estaba en el mundo, estaba en la iglesia, estaba en el mundo, estaba en la iglesia. Me empezó a gustar la iglesia, pero no podía dejar el mundo. Entonces Dios me dijo, bueno, me estoy presentando a ti de muchas maneras, pero por el dolor tuve que conocer a Cristo en la cárcel, A las malas. a las malas. Acusado de homicidio, casi la pena era de 12 años. Entonces yo en la cárcel, la mamá de mi hijo estaba esperando a mi hijo. Mi papá había fallecido hace un año atrás. Yo era el sustento de la casa. En ese momento mis hermanos estaban estudiando. Mi otro hermano no trabajaba. Eh, en ese trayecto falleció mi abuela, nació mi hijo, yo dentro de la prisión. Fue realmente una historia. Cada día que viví ahí fue una historia. Entonces yo pensaba que Dios hacía milagros en la vida de las personas, Ujú. pero yo me sentía rechazado por Dios porque muchas veces he hablado acerca de Dios, pero no he practicado lo que Dios dice. Ujú. Una cosa es conocer y otra cosa es ser cristiano, Ujú. actuar como tal. Entonces yo hablaba, pero no actuaba. Entonces en la cárcel fue que con la Biblia en mano empecé a leer todos los días, pero no entendía prácticamente nada de lo que decía Pero ahí, leíes. pero leía. Hasta que me tocó bajar al patio y a ver la realidad cruda que realmente pasará ahí. ¿Ya? ¿Y cuál es la realidad cruda allí? Ver a toda esa gente que peleaban, le sacaban los cuchillos. En ese tiempo decían que entraba un preso nuevo, pero que ya era conocido, los que entraban y salían, entonces decían, no verás para allá que va a pasar la camioneta. O sea, ¿cómo es pasar la camioneta? La camioneta ha sido que entran en la cárcel, le llevan a un rincón y le dan una golpiza fuerte. Eso ha sido pasar la camioneta. Y yo viendo, pues asustado, primera vez, o Ujú. sea, ¿qué es lo que estaba pasando? Y sentía nomás los manazos por atrás que me daban. No veas. Yo asustado. Yo había un compañero de celda que le pedía que me acompañe hasta el baño porque no quería separarme de nadie. Hasta que un rato me dejó solo y me cayeron como moscas a pedirme dinero, a pedirme cosas. Entonces, pasó ese día duro, difícil ahí. Subí a la celda, pedí un teléfono porque ahí tenían celulares. Ay, o sea, qué privilegio, ¿no? Pedí un teléfono, le marqué a mi hermano y lloré y le dije que me sacara de ahí. Le lloré, que me saque. Lloré amargamente esa noche y escuchaba cómo se reían en la celda. Y Porque ellos estaban acostumbrados, ya viven eso todos los días. sí, entonces ya me puse a pensar en las palabras de mi mamá, No te vayas. no te vayas. Y ahora viviendo esta historia fue terrible. Entonces en el transcurso de los días me decían que yo iba a pasar muchos años, que me vaya acostumbrando y así. Yo estaba desesperado. Yo lloraba realmente todos los días. Hablaba con la mamá de mi hijo. Me sentía mal. Eh, ya no habían amigos.
Ya no te No fueron a había. invitar, ya no te fueron a visitar, llevar comida, nada. Pocas veces, sí, uno que otro, pero después como que ya van viviendo su vida normal, pero uno queda con lo que tiene en ese momento. Después mi mamá se había operado y no podía irme a ver. La mamá de mi hijo, los papás no sabían, o sea, ella estaba embarazada, los papás de ella no sabían quién era el papá ¿Y dónde está el papá? y dónde está supuestamente yo de viaje, hasta que los papás le van siguiendo y le ven entrando en la cárcel. Y el papá era ex policía. Dice, mija, cuéntanos. Entonces, yo ahí en la cárcel. Fue duro realmente. ¿Te visitaron los papás de tu esposa en la cárcel? No, no, no. Hasta que a ella le encontraron y le dijeron que ya no vaya más y no fue. Y mi mamá se tuvo que operar y tampoco fue. Te quedaste ahí Me solo. quedé solo y uno se llega a acostumbrar a los lugares que para mí levantarme ahí ya era como algo de todos los días. Entonces me desconecté de la realidad de que estaba en ese lugar. Vas acostumbrándote al entorno, por más malo o perverso que sea. Sí, y justamente antes de acostumbrarme a ese sitio, yo, el que estaba siempre a mi lado, como ya se cansó de mí, pues, Ujú. entonces me dejó solo y yo empiezo a caminar por el patio y viene una persona y me abraza, así, me hace gancho. Dice, ¿qué tal, mijo? ¿Cómo estás? Yo digo, ay, me va a hacer algo, me va a pedir algo, porque yo veía lo que pasaba. Yo aquí, todo tranquilo. Dice, ¿estás nuevo? Tú digo, sí. ¿Y tienes abogado? Digo, sí, tengo dos. Dice, yo tengo un abogado que te puede sacar de aquí. Digo, no importa, dame el número. Igual si son tres, no importa, se consigo, yo quiero salir de aquí. Y ahí es lo que me lee Primera de Juan 2:1. Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y ese momento, en la mitad del patio de la cárcel, se derrumbó mi alma, mi corazón, y me puse a llorar. Y él me dice, en ese rincón de allá nos reunimos los hermanos de la iglesia. Hay hermanos también en la cárcel. Sí, que se han convertido a Cristo dentro de la prisión. Entonces yo empecé a frecuentar con ellos y realmente las historias de que ellos tienen ahí han sido increíbles, de ver una persona como era antes y después de Cristo como era, hasta cambiaba el rostro, porque me mostraron la foto de esa persona como era Ujú. y luego cómo estaba ahora por Cristo, ha cambiado en su vida y su corazón. Y me llevaron ellos a ese rincón donde alababan y hablaban de Cristo y eso fue mi salvación. Cristo fue tu salvación en la cárcel. Ahí le conociste. Cuéntanos experiencia de conocer a Cristo en la cárcel. Ya no de una manera religiosa, nominal, sino ya real. Me empezaban a hablar de los milagros que Dios hace en nuestras vidas. Entonces yo escuchaba prédicas, escuchaba otros sermones, escuchaba testimonios de muchas personas en YouTube que hablaban y decían cómo Dios ha hecho milagros en sus vidas. Entonces yo decía, bueno, ¿qué milagro hará Dios en mi vida? Esperabas ese Yo milagro. esperaba ese milagro, pero los milagros que yo creía era que venga un ángel del cielo, que se transforme La cárcel. la cárcel, me saquen En como que, Hotel 5 Estrellas. como abran, como Pablo y Silas abrió el ángel y yo irme saliendo. Pero fue la paz que Dios me fue dando dentro de la cárcel. Al leer su palabra, al entender, al compartir con demás, más presos, la palabra de Dios. Como ellos siguen, pero ellos son tajantes, son así la Biblia, Ujú. rajatabla, no estaban por... No hay tibios ahí. Ahí no, ahí ¿Eres o no eres? orabas o no orabas, o cantabas con devoción, o mejor anda y no cantes. Entonces yo era asustado, primera vez escuchando esas alabanzas viejitas que ellos cantan, cómo compartían la Biblia, venían algunos pastores de afuera y empezaban a compartir la palabra. Entonces ahí fue que yo empecé a buscar el milagro en mi vida. ¿Qué milagro buscaste? Que se sepa la verdad, porque realmente todo el mundo pensaba que yo era el que fue lo que pasó ahí en El esa riña. que acabó con la vida de alguien. Exactamente, pero en ese tiempo el código penal era diferente. Entonces yo me iba preparando para el día de mi audiencia y ahí fue que Dios me estaba dando la calma en el corazón. Entonces, mis abogados me decían que buscaban la pena mínima, porque ahí el tipo penal determinaba de que si yo estaba dentro de la riña era culpable y era el único detenido de todos los que estaban ahí en esa Claro. noche. Entonces, ese caminar dentro de la cárcel, donde yo era una persona impaciente y me tocó convivir con personas pacientes, o sea,
y personas jodidas, diría yo. O sea, son personas que han tenido una niñez horrible, porque a pesar de eso, como quien iban pasando los meses, me iba dando Dios paz en mi corazón. Me ayudaba a poder sobrellevar esa situación dentro de la cárcel. Empecé a solicitar a mis amigos que si en verdad querían ayudarme, quería que que me manden pozuelos para darles a ellos porque no tenían dónde comer, tenían así esos cartones que cogían del suelo. Habían muchas personas que no tenían ropa. Empecé a solicitar que me traigan ropa de afuera para empezar a regalarles, porque empecé a ver la necesidad que había dentro de la Dentro de la cárcel cárcel. también. Sí, o sea, la necesidad tan grande y de Dios, porque yo he tenido la posibilidad de conversar con ellos. Pude caer en gracia de las personas malas dentro de la cárcel. Empezaron a tener un respeto hacia mí porque veían mi cambio, realmente que estaba yo entregado a Dios dentro de la cárcel. Y también Entonces, la ayuda que comenzaste a darles. sí, empecé a ayudarles y ahí también se me bajó mucho la soberbia que yo tenía, porque como yo daba en la casa, yo le decía a mi mamá, ¿cómo va a ser atún si le di para carne? Y en la cárcel tener que hacer fila y comer lo que daban de comer ahí. Me enseñó a ser humilde, que ahora una sopita de fideo Muchas lo gracias. amo, muchas gracias. Mijito, perdóname que no tengo más mamá, es lo más delicioso que yo puedo comer ahora. Y antes no era así. Ahí me enseñó a ser humilde. Dios tiene formas de moldear nuestro carácter, temperamento, ¿no? Y yo pensaba, pero Dios mío, ¿de qué forma? Pero yo debía haber pasado eso. Porque me adelanto un poco después de lo que pasó en la cárcel. En el momento que me tocó salir, yo me acerqué al varón Cepeda, que yo le tengo en alta estima hasta el día de hoy. Dije, varón, no quiero salir todavía, no me siento preparado. Johnny, ¿cómo es posible? Ya no quería salir de la ¿Cómo es cárcel. posible? Todo el mundo quiere salir de aquí y tú quieres quedarte. Porque el milagro que yo esperaba en mi vida, realmente le puse en las manos de Dios. Porque yo me imaginaba en el momento que me tocaba estar en el tribunal para que me dictaminen sentencia, me fui con una paz después de haber orado bastante y me imaginaba que así algún día estaré en el trono de Dios siendo juzgado. Claro. Digo, bueno, ahora estoy juzgado por los hombres, pero Dios me va a juzgar. Estoy con mi corazón en paz y que se haga la voluntad de Dios. Entonces, el milagro que fue en mi vida es que no determinaron mi culpabilidad, efectivamente, y me dieron 2 años de prisión, no 12, 2 años. Habían presentado documentos, me rebajan la pena 1 año y en ese tiempo se cumplía la mitad de la condena, es decir, 6 meses, en el cual fui pagando 2 meses más de gracia, entonces estuve 8 meses en prisión de los 12 que me tocaba, pero esos 8 meses fueron muy intensos porque adentro conocí a Cristo. Adentro empecé a conversar con las personas y a ver las necesidades y muchos de ellos realmente de hogares destruidos, de hogares de padres alcohólicos, de padres divorciados, y muchos de ellos tenían esa carencia afectiva de sus padres al no ser queridos. Y yo me ponía a pensar de que yo pasé una niñez similar a ellos, aunque yo estaba con mis padres y mis padres no eran malas personas, sino que mis padres no conocían de Cristo en ese tiempo. Porque después mi mamá en la cárcel se convierte al cristianismo. Cuando tú estás en la cárcel. Sí, porque una vez llegó a visitarme y me vio alabando adentro de la prisión. Y mi mamá le tocó ahí también su corazón y hasta el día de hoy. Es una mujer fiel que sí, está sí, en los caminos del Señor. No puedo decir yo de una desgracia, sino fue una bendición, pero a pesar de que sufrí bastante, hice sufrir a muchas personas dentro de la cárcel cuando estuve ahí, obraron para bien. Es lo que dice la Biblia, ¿no? A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Me dolió porque nació mi hijo y yo, justo un amigo que falleció, le dije, anda, Abel, cuando mi hijo esté en los brazos de mi mamá, pon en altavoz. Entonces me dijo, aquí está tu hijo. Y tú estabas en la cárcel. Y yo en la cárcel. Y yo empecé a hablarle, le dije que nunca le iba a desamparar, que le amaba mucho y que siempre le deseaba. Y que Dios conocía desde antes de la fundación del mundo que él naciera y desde que estuvo en el vientre de su madre. Por eso es que hasta el día de hoy mi hijo le amo con toda mi alma. Una de las cosas que tocabas decir, conocí gente que está en la cárcel y cuentan historias de su niñez, de su adolescencia. Por eso las estadísticas dicen que la ausencia de los padres, el maltrato de los padres, hablo de los varones, por lo general hacen que este tipo de cosas ocurran en sus hijos, que muchos terminan en la cárcel, en las drogas, en las pandillas.
Aquí está un mensaje para los papás. Seamos abiertos a amar a nuestros hijos y verlos como Dios los ve. La Biblia dice que son un regalo de Dios para nosotros, cuidarlos de esa manera. Ahora, Johnny, después de la cárcel, terminaste estudiando Derecho. Sí. Porque empecé a ver la necesidad realmente, justamente como conversábamos, pastores, que a veces la ley no es justa. Ujú. La ley se ¿La aplica. ley o los hombres? ¿Cómo la usan la ley? ¿Cómo la usan? Ajá, Inclusive también la ley a ya, veces no parece justa. ya. Entonces había mucha necesidad. Tomé la decisión porque igual las cosas se dieron. En el momento que me tocó salir de la cárcel, después de haber vivido un montón de historias, porque ahí tengo historias, cada día que estuve los 8 meses fueron unas historias increíbles por la cual pasé, pero el momento que me tocó salir, mi hermano mayor me estuvo esperando afuera, lo que hablaba que El él, hermano que se daba de con, que él, bronca. con el que me daba de golpes me estuvo esperando afuera. Yo salí ¿Qué es lo primero que hiciste al salir de allí? saliendo agradeciendo a Dios. Realmente lo primero agradeciendo a Dios porque me fui con la Biblia entré con la Biblia y salí con mi Biblia en la mano. Ujú. Le abracé a mi hermano y enseguida lo que dije fue, vamos a conocerle a mi hijo. Ujú. Entonces yo bajé, golpeé la puerta, fue una sorpresa porque no sabían que yo salía. Entonces ahí fue otra historia. Bueno, salió, le conocí a mi hijo, le abracé, lloré. Y desde ahí ya se empieza a cumplir otra etapa más en mi vida. Ahora la responsabilidad que tenía con un hijo en este mundo. Pensando en lo que yo desperdicié tantos años de mi vida, con mis pensamientos que yo decía que me voy a quedar soltero, que no voy a ser papá, ahora ahí Eres comprendí. papá y tienes que cumplir con ese rol. Sí, y la Biblia me hablaba, porque la Biblia realmente obra en todas las cosas que nos pasan en la vida. Porque en la Biblia Dios nos dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos los míos. Entonces yo leyendo la Biblia, automáticamente se me venía a la mente esos versículos, de que si yo hago planes sin consultar a Dios o tomo mis propias decisiones, no es el camino que yo voy a seguir, es el camino que Dios tiene para mí. Entonces en la cárcel yo comprendí que no estamos ahí la mayoría, los que estuvimos en la cárcel y los que están, que no están por violar las leyes del mundo, es lo que yo comparto, están ahí por violar los mandamientos de Dios, porque los mandamientos dicen, no robarás, No y están matarás. ahí ladrones, no matarás, y están ahí asesinos, no cometerás adulterio, y están ahí violadores, no mentirás, y están estafadores. Entonces yo comprendí que al violar la ley de Dios y sus mandamientos implica estar en la cárcel. Consecuencias. Consecuencias de todo eso. Y justamente ahí se pudo compartir también con todos ellos. Empecé yo a hacer obra social dentro de la cárcel con la ayuda de las personas de afuera. Empecé a ver la necesidad que tenían. Justamente recuerda, pastor, que usted llegó, hicimos la cena judía con los presos ahí. Fue algo hermoso, la gente empezó a conocer más de Dios, no tenían idea de eso. Después de que salí de la Me había cárcel, olvidado eso. recuerda, pastor, yo recuerdo cada palabra que usted me dijo porque le tengo aquí, fue la primera persona que yo escuché hablar realmente de Dios. Entonces, usted me dijo, estaban ya visitando la nueva cárcel de Turi y habían personas, necesitaban personas que vayan a predicar. Y usted me dijo, y recuerdo, Johnny, lo que Dios hizo por ti, ahora tú ve y haz por ellos. Y desde ahí yo empecé a irme a la cárcel a predicar la palabra de Dios. Y ese es un desafío que tiene la iglesia. Tenemos los cristianos también de que hay lugares donde existe una gran necesidad de Dios, una gran necesidad de amor y sobre todo una gran necesidad de generosidad, de compartir con aquellos que están en un lugar que nunca quisiéramos estar, pero hay que ser obedientes. Johnny, ¿qué le dices a los hombres que están yendo por el camino de ellos y a los que están queriendo buscar la voluntad de Dios? ¿Qué les dices? ¿Cuál es tu mensaje final? Que realmente debemos aprender a escuchar lo que Dios nos dice, porque Dios nos habla, sabemos que nos habla a través de su palabra, a través de personas, en este caso las prédicas, o cualquier persona, o a través de los sueños. Entonces, saber escuchar y entender lo que Dios nos dice, y Dios nos habla claro en sus mandamientos lo que no debemos hacer, pero nosotros pensamos que somos perfectos y que está todo en nuestras manos, en nuestro poder y que lo podemos hacer a lo que a nosotros nos conviene y lo humanamente creemos que lo vamos a lograr y no es así. En este mundo todo lo hacemos si Dios lo permite o lo quiere. Esos eran mis pensamientos de mi juventud, porque hubo muchos años en que yo no recuerdo nada de mi juventud, porque anduve perdido, mi carácter. Y es verdad que
que lo que yo puedo decirles es que realmente busquen la guía, porque Dios es el único que me pudo salvar a mí de la cárcel. Ni siquiera los abogados, fue la voluntad de Él, porque el versículo que Cristo es mi abogado fue lo más gratificante que yo pude escuchar, y fue cuando se cayó el miedo que yo tuve de quedarme por ahí muchos años. Y últimamente, cuando se cumplió los 12 años, me imaginaba yo recién saliendo y mi hijo grande. Entonces decía, Dios mío, tú has sido realmente muy misericordioso conmigo y tienes algo para mí, porque me has cuidado y me has guardado tantos años de mi vida. Aunque no soy una persona perfecta, sigo buscando de Dios. Yo me equivoco todos los días, pero trato de buscar de Dios, y que Él es la única persona que me ha tenido aquí todavía de pie, y agradezco a Dios realmente por eso. Gracias, Johnny, por estar con nosotros y por contarnos tu historia. Johnny buscaba un milagro, y el milagro es que Dios quería manifestarse en su vida. Dios quería manifestarse a través de sus acciones y de compartir la fe con otras personas. Gracias, Johnny, por estar aquí. Nos vemos en un próximo episodio. Un pensamiento, un versículo que veo que tienes ahí muchos que has venido. Sí, realmente, cuando salí de la cárcel, Isaías 43:25, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Perdona al que te ha hecho mal y olvida ese pasado. Esa transición que tuve que pasar en mi vida. Hay que dejar atrás el pasado, enfocarnos en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Ha sido un gusto estar con Johnny García. Gracias, mi querido amigo. Pastor, Dios les bendiga. gracias. No olviden dar un like, no olviden escribir un comentario, no olviden decir cómo estos podcasts les está ayudando en su crecimiento espiritual. Ha sido un honor y un privilegio. Muchas gracias.